Vamos entonces a ver cómo tenemos que buscar estas bases B y B', de forma que la matriz asociada a F en las bases B y B' sea esta de aquí. Lo más sencillo siempre es empezar allí por donde más ceros haya. Entonces, en esta matriz, lo que vemos es que desde la columna, que las últimas columnas, las columnas desde la R más 1 hasta la N, todas las entradas son 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde el vector R más 1 hasta el vector N de la base B son vectores cuya imagen es el 0. Es decir, los últimos n-r vectores de la base B tienen que ser vectores del núcleo. Vale, pues eso nos hace empezar a ver cómo buscar estas bases B y B'. Partimos de una base del núcleo. Sea Vr más 1 hasta Vn, base del núcleo de F. Prolongamos esta base del núcleo a una base de K a la N. La prolongamos a V1, Vr, Vr más 1 hasta Vn, base de V. Entonces, gracias a que en esta base, desde el vector R más 1 hasta el vector n-ésimo, son vectores del núcleo, las imágenes de esos vectores son el vector 0. Por tanto, sea cual sea la base B', ¿vale? Voy a escribir esto, nos garantiza que la matriz asociada a F en las bases B y B', sea cual sea la base B', va a ser una matriz de esta forma. Las R primeras columnas, de momento no sabemos nada. Pero a partir de la columna R más 1, como los vectores son vectores del núcleo, las imágenes son 0, todas las coordenadas de esas imágenes van a ser ceros. Vale, o sea que esta elección de la base B, no he puesto el nombre, vamos a esta base es la base B que estamos buscando, y esta elección nos garantiza que las últimas columnas de la matriz asociada van a ser columnas de 0, de ceros para todo B' base de K a la M. Vale, y ahora lo que hay que hacer es pensar cómo hay que escoger la base B', de forma que estas R primeras columnas no sean cualquier cosa, sino que lo que queremos es que las R primeras columnas sean así, tengan unos en la diagonal y ceros en el resto de entradas. Esto es lo que queremos. Y hay que pensar cómo queremos que sea la base B' para que se cumpla esto. Parad el vídeo y pensad qué significa eso sobre cómo tiene que ser B'. Vamos a pensarlo, si queréis, columna a columna. La primera columna empieza por un 1 y todo lo demás ceros. Y por definición de matriz asociada, esta primera columna son las coordenadas de F de el primer vector de la base B en la base B'. Vamos a llamar a B' V1' hasta Vm'. Y vamos a ver cómo queremos que sean estos V' para que la matriz asociada sea esta de aquí. Bueno, pues si las coordenadas de V1 en la base B' tienen que ser 1 y después ceros, necesariamente esto implica que V1' tiene que ser F de V1. Análogamente, para que la segunda columna sea 0, 1 y después ceros,
como esa segunda columna son las coordenadas de f de v2 en la base b', necesariamente v2' tiene que ser f de v2, etc. Vale, entonces, esto, como digo, no es parte de la demostración, es pensar en cómo tiene que ser b' para que cumpla lo que queremos. ¿Vale? Es de dónde sale la demostración. Ahora voy a escribir lo que sería la continuación de la demostración. Pero ya digo, esta forma de pensar nos hace ver que los r primeros vectores necesariamente tienen que ser f de v1 hasta f de vr. Y los demás, cualquier cosa. Entonces, primero, para que pueda haber una base así, necesitamos asegurarnos de que estos vectores son independientes. Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Entonces, ya digo, esto es pensar en cómo tiene que ser b'. Vemos que b' tiene que empezar por estos vectores. Para que b' pueda empezar por estos vectores, necesitamos que estos vectores sean independientes. Entonces, vamos a comprobarlo y luego sigo escribiendo la demostración. Pero ya digo, lo siguiente que voy a escribir es, veamos que f de v1, f de vr son linealmente independientes. Esto es la explicación para que veáis que eso que escribo no sale de la nada. Vale, entonces sigo. Veamos ahora que el conjunto formado por f de v1 hasta f de vr es linealmente independiente. Y vamos a ver que, para ello vamos a ver que este conjunto cumple la definición de conjunto linealmente independiente. Supongamos que tenemos una combinación lineal de estos vectores que es igual a 0 con los lambdas escalares. Queremos ver que todos los lambdas son 0. Vale, tenemos 0 igual a lambda 1 f de v1 más lambda r f de vr. Y hay que hacer algo para llegar a ver que los lambdas son 0. De momento lo que hacemos es el paso automático. Tenemos una aplicación lineal, una combinación lineal de f's, pues escribimos eso como f de la combinación lineal. F de lambda 1 v1 más lambda r vr. Esto lo que significa es que el vector lambda 1 v1 más lambda r vr, como su imagen es 0, pues ese vector está en el núcleo de f. ¿Y qué es el núcleo de f? Estos vectores serán base. Por tanto, el núcleo de f está generado por vr más 1 hasta vn. Por tanto, lambda 1 v1 más lambda r vr se puede escribir como combinación lineal de vr más 1 hasta vn. Para algunos, lambda r más 1 hasta lambda n en k. Pasamos todo a un lado. Y lo que tenemos es
una combinación lineal de vectores de B B era base, en particular es independiente, esa combinación lineal es igual a 0, por tanto, los escalares son 0. En particular, los primeros son igual a 0. Y así hemos visto lo que queríamos, que es que estos f de v1 hasta f de vr son vectores linealmente independientes de k a la m. Como son independientes, podemos prolongarlos a una base. Vale, entonces ahora voy a escribir. Prolongamos el sistema libre f de v1, f de vr a una base B' formada por estos vectores y algunos más, digamos v' r más 1 hasta v' base de k a la m. Y ahora vamos a asegurarnos de que con la elección de la base B que habíamos hecho antes y con esta elección de la base B' se tiene lo que queremos. Vamos a ver cuál es la matriz asociada a F en las bases B y B'. Primera columna. Por definición, son las coordenadas de la imagen del primer vector de la base B, f de v1, en la base B'. ¿Pero cuáles son las coordenadas de f de v1 en la base B'? Pues f de v1 es una vez este vector, más 0 veces el segundo, más 0 el tercero, más 0 cualquiera de los demás. Es decir, la primera columna es 1 y después ceros. Segunda columna. Coordenadas de la imagen del segundo vector de la base B. Es decir, coordenadas de f de v2 en la base B'. f de v2 en la base B' es 0 por f de v1 más 1 por f de v2 más 0 por f de v3 más 0 por todos los demás. Es decir, la segunda columna es 0, 1 y después ceros. Así hasta la columna R. Las coordenadas de f de vr son todo ceros, un 1 en la posición R y ceros después. Y los siguientes, ¿vale? La columna R más 1 serían las coordenadas de la imagen de VR más 1. F de VR más 1, como VR más 1 es un vector del núcleo, esa imagen es 0. Coordenadas todo ceros. Así hasta el final. Es decir, es la identidad de tamaño R y todo lo demás ceros. Con lo cual la demostración está completada. ¿Y cuál es el número R? ¿Cuál es el número R para el cual se cumple el teorema? ¿Vale? Porque el teorema nos dice que P por A por Q es identidad de tamaño R, 0, 0, 0, para algún R natural o 0. Pues, bueno, ya digo, con esto la demostración está completada y, como nota, observamos que n menos R es la dimensión del núcleo de F, ¿vale? Hemos empezado diciendo que hay una base del núcleo formada por n menos R vectores. Por tanto, la dimensión del dominio es dimensión del núcleo de F más dimensión de la imagen de F
Luego, como se tiene esto de aquí, pues se sigue que dimensión de la imagen de f es R. ¿Vale? O sea que el R del teorema es la dimensión de la imagen de f, que coincide con el rango de f, y el rango de f coincide con el rango de cualquier matriz asociada, es decir, coincide con el rango de A. Vale, o sea que el R es el rango de A. El R del teorema necesariamente es el rango de la matriz A. Se podría haber puesto esto como parte del enunciado, o se puede hacer como lo he hecho yo, sin poner cuál es el R y deducir que el R que se obtiene es el rango de la matriz A.